Bien. Buenísimo, me estaba costando conectarme recién, pero ya está todo resuelto. Hola, Víctor. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, somos un montón. La Bueno, puntualidad de la gente. ¿Sí? ¿Re para hacer la una en punto? Sí, estamos todos medio con el almuerzo preparado y para escuchar la charla. ¿A mí me escuchan Acá bien? no hay ni olor. No hay ni está olor a perfecto. comida. ¿Ustedes me Está escuchan perfecto. bien? Sí, ¿Todos nos escuchamos bien? nos escuchamos todos bien. Bueno, buenísimo. Sale la sesión de espiritismo. Yo tengo un poquito de... Invitamos a los que Tienen que voy a están, entrar y volver a... dale, invitamos a los que están con la cámara Ahí voy. apagada si quieren prender mejor, porque así da como de charla, más allá que ya vamos a grabar esto. Hola, Valeria, ¿cómo va? Hay gente que conozco de LinkedIn y que veo por acá. ¿Cómo andan? Edwin. Bueno, gracias a los que prenden la cámara, ¿eh? Yo a veces siempre aprovecho de las charlas como para dar tips, es que cuiden el fondo de donde están, siempre está bueno, tipo, bueno, no sé si Nat, lo que tenés esa biblioteca es real o no, No es pero real, está buenísimo porque todas la podemos usar. claro. No, porque a veces digo, para mí, ahora después lo hablamos, ¿no? Pero tipo, todo construye en la imagen del otro, todo construye, entonces a veces como, digo, esta es mi habitación, pero es como importante, de tipo, a veces uno hace contenidos, todo, pero no solamente es escribir, es que, bueno, la luz, que tenga buena luz, que me ilumine la cara, y después lo hablamos, ¿no? Pero como que todos esos detalles construyen quién sos, y hay que darle atención a todo eso. Estás muteada, Nair. Ahí está, no, te decía que sí, tal cual, acá en el fondo no sé si se ve, pero es un poco de las Está cosas bueno, que me gustan. está bueno, Así está que bueno. nada, me acompaña. Bueno, bienvenidos, bienvenidas quienes van llegando a la reunión. Si en algún momento se me corta o algo, me avisan, porque está como medio trambólica mi computadora hoy, pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. Bueno, lo tenemos acá a Víctor, que bueno, quizás muchos de ustedes y muchas ya lo conocen. Fue celebridad, o sea, récord, Víctor. En minutos que lo largamos ya teníamos 20 personas, 30 personas. No. Así Ahí, que nada, yo le quiero tuvo contar una a los que están celebridad. de que grabemos, que es que tuvimos una charla con Nair y con tu otra compañera del proyecto, porque era Nat, pero ¿era otra o eras vos, Nat? Yo ya no me Con acuerdo. ¿Eras vos, Nat? Andrea o No, Nati, me parece puede ser. André. Con Andrea. Andrea, Y sí. tuvimos una charla que estuvo buenísima. Ahora el desafío es, bueno, hacer grabarla, que ustedes estén acá y que funcione bien, pero vamos a ver. Vamos a intentar recrear esa charla. Intento. Bueno, para dar un poco de introducción, les comentaba Víctor, pero para quienes vienen por primera vez, la idea de estos encuentros es como si fuera un podcast con audiencia, por eso no vamos a ver imágenes proyectadas ni nada, porque esto es grabación de audio, pero siempre nos gustaba la idea, ¿no?, de tener el efecto medio tribuna, ¿no?, de gente que por ahí vayan aportando preguntas en el chat, siéntanse libres de hacerlas mientras hablamos, que al final de la conversación Nati va a leerlas. Muchos de ustedes cuando se inscribieron nos mandaron preguntas para hacerle a Víctor, que también las tengo anotadas. Vamos a tratar de abordar la mayoría, pero la realidad es que tenemos una suerte de guión también para enfocarlo en lo holístico de todo lo que abarca Víctor y bueno, la experiencia que tiene. Así que vamos a tratar primero de presentarlo para quienes no conocen. Él es Content Expert, actualmente trabaja en Banco Galicia. Él también da formatos de charlas gratuitas, quizás algunos de ustedes llegaron a través de él por medio de esas charlas, que siempre las estamos promocionando también. Yo personalmente lo conocí a Víctor en una conferencia de Coder House para ayudar a gente a buscar trabajo, y bueno, investigándolo, nada, me parece un referente que es importante traerlo, porque bueno, venimos hablando de la gamificación en cuanto al diseño de comportamiento, del diseño visual, estratégico, pero no hablamos de lo importante que es esa puerta de entrada, ¿no?, que es la palabra, y calculo, Víctor, que es el desafío a diario tuyo, ¿no?, de cómo motivar y cautivar a través de eso. Bien. Bueno, gracias a todos, primero por la invitación. Estimo, está grabado esto, así que está perfecto. Nada, espero, acá, primera cosa que yo quiero decir es como, y también como imagen mental, ¿no? Como que nadie es experto de nada, a mí como que el título me queda un poco grande, en el sentido de que quiero como hacer foco en que uno siempre va probando en los productos digitales un montón de cosas, y eso no te hace dueño de la verdad, ni mucho menos. En algunas te puede ir bien, y en otras te puede ir mal. Y retomo lo que dice Nair, ¿no? Como a veces
a veces tenemos mucha teoría, tenemos mucha gente en LinkedIn o en LinkedIn diciendo esto se hace así, se hace así, es la manera de hacerlo. Yo me ataco mucho con la gente que encima critica a los equipos, tipo, esta empresa no sabe la importancia del gaming porque bla, bla, bla. Pero ahí lo que está faltando es entender las dinámicas internas de los equipos. Y que las dinámicas internas de los equipos es, vos estás en tu rol, en mi caso es como más de contenido o haciendo contenido de UX, pero tenés otra persona que es mucho más importante que vos y que tiene mucho más poder para decidir un montón de cosas. Entonces ahí, un poco a veces cuando lo que yo voy a contar es un poco tipo la experiencia que tengo con la gamificación, es una experiencia no del todo buena, ya lo adelanto, pero es como entender eso, como que a veces lo que uno puede ver desde la teoría y de las charlas, después cuando estás trabajando, tiene como otro matiz, y es como más la negociación, y es también como a veces frustrarse de que las cosas no salgan tan perfectas como vos querés, y ahí es multicausal eso. Quiero entrar sobre esto, que es para que un gaming funcione bien, tienen que funcionar bien un montón de cosas. Y muchas veces puede pasar que ustedes estén en equipos y que, me voy un poco más general, ¿eh? El gaming se puso de moda hace 1 o 2 años, entonces la gente empezó a escuchar gaming, 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 y eso hace que en algún momento alguien o de negocio o producto diga, empecemos a gamificar. Pero para mí es como importante entender que la experiencia tiene que ser completa. Entonces, es como la suma de todo. Si no hay un desarrollo, si negocio no entiende bien el concepto, si solamente todo queda volcado a la palabra, es muy probable que esa experiencia de la persona usuaria no sea buena. Porque tiene que ser esto que decía Nair, ¿no? Como más holístico. Y ahí, les cuento una pequeña cosa, nosotros lo que hacemos, yo estoy en la parte como de comercios de Galicia, donde todo el tiempo buscamos que los comercios que son Galicia cobren con algo que se llama Nave, que es una plataforma de cobros. Hay una Nave Point, que es violeta, que es muy linda, que pueden ver en los locales. Y yo todo el tiempo estoy escribiendo sobre eso, como arranca el día y es cobrar con Nave Point, o cobrar con Nave. En algún momento surge la idea de hacer gamificación, entonces, básicamente, yo entendía, o sea, yo lo primero que dije, esto no es gamificación, o no estamos gamificando, sino que era solamente pedirle a los comercios que realizaran X cantidad de ventas con Nave, que llegaran a determinado número, y eso les iba a dar un tipo de beneficio. Eso básicamente es como un cashback o darte algo a cambio de que vos hagas determinada cosa. Lo que hicimos fue armar, nosotros tenemos como, hay herramientas para comunicación que son muy baratas para las empresas. El mail es una de esas, porque es todo recurso que está dentro de la empresa, entonces vos no invertís en pauta online, donde tal vez tenés que gastar más presupuesto. Y después también tenés notificaciones push que envías desde la aplicación a la persona usuaria. Y también cuando entras a la app de Galicia tenés banners que te van como invitando a que hagas determinadas cosas. Entonces lo que pensamos para gamificar fue eso, usar esos 3 lugares para contar que si llegabas a determinadas ventas te íbamos a dar esto. Y toda la estética de los mails estaban como buscando pensarlo como un juego, ¿sí? Arrancó el juego, te falta tanto, apurate que te queda una semana. Pero ¿qué pasa? Como el usuario es uno y el usuario va entrando a distintas plataformas, cuando entraba a Nave no encontraba nada de esa historia que vos le estabas contando al comercio. Entonces ahí faltaba la pata de entender que no es solamente con un mail o con una push lo que vas a lograr que algo suceda, sino que también había que tener desarrollos por detrás. Pero acá también yo lo que les cuento es que hay que ser buenos con los otros equipos, porque los otros equipos tienen una orden de prioridades, de cosas que tienen que ir desarrollando, y tal vez, esto me quedé pensando en ir el otro día, el concepto de MVP, que también es como, probemos bajito, probemos barato, veamos cómo funciona y después lo escalamos, con determinadas, digo, sobre todo el gaming, que necesita como muchos equipos coordinados, no sería un buen formato. ¿Por qué? Porque cuando arrancamos, digo, esto creo que no va a funcionar, y no termina funcionando porque el usuario se pierde. Digo, si vos lo estimulás de diferentes pantallas, o entra a la plataforma, y digo, cosas que pasan mucho, digo, tenés tantos puntos, te falta tanto, o poder jugar con campos variables de, estás en el nivel 5, te falta muy poco para el nivel 6, eso hace que la experiencia sea completa, que vos estés acompañando en lo que hace el comercio en su día a día, y que lo incentives a que logre algo. Y para mí ahí tiene que ver con eso, con que a veces algo que puede ser una buena idea, si vos ves que estructuralmente están faltando cosas, va a poder fallar,
pero también ahí muchas veces es entender que hay varios equipos y que no es solamente cómo cuentes vos una historia o cómo estés incentivando a que participe de algo, puede lograr resultados buenos o malos. A veces, para mí lo más importante es que a veces haces cosas que funcionan y también tu trabajo es hacer cosas que no funcionan y entender por qué no funcionan, y entonces desde ahí ir ajustándolo. Para mí a veces también desarrollar cosas son partes de conversaciones mucho más altas o a otro nivel de le queremos poner foco a que este producto esté gamificado. Entonces de ahí salen esas conversaciones. A veces uno cuando está en el rol de contenido no tiene tanto poder para hacer eso o para decir, juntarse con otro equipo y decir, desarrollame esto para que funcione. Pero sí es como elevarlo, ver si el gaming funciona y tiene buenos resultados en ese MVP que esté bien resuelto para después escalarlo. Pero si a priori ustedes detectan que tal vez no está del todo bien, hacerlo igual, medirlo, dar aviso de que me parece que no va a funcionar, pero no pasa nada. O sea, como nuestra parte del trabajo va a estar hecha porque tipo, nosotros aportamos contenido, después está gente que diseña, después está gente que desarrolla, está gente de negocio que pone los límites, los niveles que quiere alcanzar el comercio, pero es trabajo en equipo. Eh, y ahí lo que estoy contando con esto es no se frustren, porque muchas veces vas a hacer cosas que tal vez no están del todo perfectas, pero bueno, hay que ir viendo cómo funciona. Igual también lo que está bueno, yo sigo hablando sin parar, ustedes me interrumpen cuando quieran, Yo te quería interrumpir con algo No, justo, por me eso. tenía que cortar el hilo, Para mí pero ahí seguía, eh, Decime, Nair. no, que justo estabas diciendo esto del fallar, ¿no? Y lo que uno necesita para realizar este tipo de cosas. Y meter una pregunta que traía a la audiencia, que quizás abre lo que ibas a decir, que es, ¿cuáles son esos elementos que necesitamos sí o sí para crear una experiencia gamificada? Y también para crear una experiencia, ¿no? O sea, ¿qué cosas necesitamos contar para decir, bueno, puede ser que tenemos gran probabilidad de que esto funcione, pero hay un porcentaje de falla, como bien decías, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos elementos que decís, necesito esto sí o sí? No, para mí es entender que, pues digo, si voy como más, voy con dos ideas, desarrollo la primera y después vuelvo con la primera, la segunda que te quería decir, pero para mí es como entender que nosotros, si ustedes, la audiencia que está acá, está en la parte de contenidos no puede resolver todo solo, entonces yo me imagino cuatro grupos, que es contenido, diseño, negocio y desarrollo. Y esas cuatro cosas tienen que estar más o menos alineadas para que algo funcione. Y que si, digo, porque sin ninguna de estas cuatro cosas, una experiencia gamificada no funciona. O sea, o sea, si te ha desarrollado más, menos o en menor medida, no se va a poder hacer. Digo, alguien que hace contenido no decide los niveles ni se ocupa de ver cuál va a ser el objetivo que tiene que lograr en términos de facturación o lo que sea. Eso es bien tarea de negocio. Sí, lo que hacemos en contenido es hablar con los abogados para que estemos bien en términos legales. Eso es parte del trabajo. A veces uno hace contenido y es muy amigo de los abogados y habla con la gente de negocio para decir, acá faltan legales, porque el de negocio vuela, pero nosotros tenemos que bajarlo porque nosotros somos los encargados de generar el contenido y que las personas lean lo que nosotros escribimos junto al equipo de diseñadores. Y después el desarrollo. El desarrollo es como todo el backend, de que esté todo funcionando y de que puedas traer el dato, y eso es mucho más técnico. Y acá lo que estoy diciendo en estos cuatro conjuntos es importante que los roles entiendan como los niveles generales que hay, ¿no? Como tipo el gran mapa o cómo es el ecosistema digital. No porque seamos especialistas, yo no soy especialista en desarrollo, ni en negocio, ni en diseño, pero sí entender que necesitas de esos roles e ir como de a poco, independientemente del nivel que tenga cada uno de ustedes, aprendiendo lo que necesitan los otros sectores y qué están buscando para poder lograr que una experiencia gamificada funcione. Yo aprovecho el espacio para decir, no me gustan el posteo de las personas que dicen, yo hago diseño y nada más, o yo hago contenido y nada más, porque te estás perdiendo estas cosas de, si solamente cumplís lo que te piden, perdés como ver el gran mapa y decir, no, para acá faltan más cosas. Y a veces en contenido es un poco, digo, no solamente inclusive de contenido, puede ser en cualquier otro equipo, decir, no, pará, busquemos a contenido, busquemos a diseño, hablemos con desarrollo y entre todos vamos armando. Se desprende de esto que te digo, que a veces cuando estás en grandes equipos está todo dado para que no suceda nada y el desafío que vos tenés es empezar a charlar con equipos para que suceda. O sea, queremos gamificar. Desarrollo vos lo tenés en tu roadmap o
lo voy a traducir en tus listas de pendientes para el próximo trimestre, lo traduzco en inglés en el próximo Q, sí, no, y ahí también, también para mí algo más general que es, voy a hacer bastante gráfico, que es, el presupuesto se agota, y siempre el presupuesto es poco, entonces ahí es donde la jerarquización de las acciones que vos vas a llevar a lo largo de 3 meses o un Q, es donde alguien tiene que sentarse y decir, bueno, vamos a ir por acá y vamos a priorizar esto y esto no. Y generalmente para mí, en mi opinión, las cosas que son gamificadas necesitan más desarrollo y plata e invertir sobre eso, digo, porque no podés probar muy bajito algo que funcione más o menos, porque que en la pantalla de la plataforma aparezca y que te traiga el dato y que te vaya contando, más allá de que nosotros solamente ponemos el copy nada más, va a depender de otras cosas. O sea, para mí como que también sumo esto que es, en un MVP hay que analizar qué tan viable va a ser eso o no, dependiendo de lo que quieras medir. ¿Sí? Como, qué canales vas a utilizar y qué tanto vas a tocar de desarrollo o no lo vas a tocar. Entonces, como tener esas charlas con producto de, ¿estamos ok con esto o no? Sí, también le sumo que parte de nuestro trabajo es todo el tiempo estar inquieto y probando nuevas cosas. Y acá vuelvo con lo que me quedó colgado de antes, que es hiper importante que si haces contenido, estés todo el tiempo viendo las nuevas tendencias. Y ahí sí está bien LinkedIn, yo le digo LinkedIn, para ir viendo qué es lo nuevo que viene. O sea, hoy abrís el LinkedIn, sacamos los comentarios de gente que está tomando café en Noruega, pero vas a encontrar que todo el mundo está trabajando en agentes de IA para hacer cosas conversacionales. Entonces, ese es el próximo curso que tenés que tomar o por donde tenés que ir indagando. Y hace 2 años todo el mundo hablaba de gamificación y también es un curso o charlas que estamos acá para empezar a indagar qué es. Yo siempre estoy a favor como de ir formándote porque eso después en algún momento te ayuda a pensar contenido o es una obligación para mí estar actualizado sobre nuevas tendencias para ver qué podés traer vos a tus equipos y vuelvo a repetir esto, qué de todo eso genial que te cuentan otros podés aplicar en tu equipo de trabajo. Y ahí está esa distancia entre, ves cosas, digo, supongo que en un momento vamos a hablar de Duolingo, pero Duolingo todo el tiempo gamifica muy bien y tiene toda una estrategia de desarrollo en eso. Y entonces todo el tiempo está innovando. Y yo hace 3 años que uso Duolingo todas las mañanas para aprender inglés, y entonces estoy viendo y estoy viendo cómo cambia y cómo cambia el producto. Entonces me estoy aplicando eso. Florencia levantó la mano, decime, Dair, ¿escuchamos o seguimos conversando? A ver, abrimos. Florencia. Si se podía, quería hacer una pregunta de Dale. algo que me pasa últimamente, por lo cual vi esto y me postulé a ver si sacaba algo en la llamada. A mí lo que me pasa con todo lo que es gamification es como que lo que vos decías, ¿no? Como que es complejo y requiere como tener una experiencia básica, un MVP, requiere trabajo, tiempo, por ende plata. Y lo que me pasa es que no sé cómo esa experiencia de gamification sirve para impactar al negocio y poder convencer a alguien de que esa experiencia de gamification es positiva, digamos, porque yo te digo, cuando yo entré a mi trabajo era como que estaba la idea de hagamos gamification. ¿Por qué? Porque está buenísimo, pero no sabemos bien por qué. Y después de un tiempo es como que eso no se prioriza. ¿Por qué? Porque hay otras iniciativas que impactan directamente al negocio. No sé, esto mejora la adquisición, esto mejora la retención. Entonces, capaz es difícil poder convencer a alguien de que eso es algo positivo. Entonces, me pregunto a alguien que tenga experiencia, porque yo no la tengo, como, che, ¿esto impacta directamente en la retención? ¿Hay un número que mida que eso aportó algo al negocio? ¿O es solo como que hay mucha gente que capaz dice, bueno, es como un jueguito que estás agregando y como en qué me impacta a mí en el negocio para yo invertir en desarrollo, etcétera, etcétera? Entonces, eso es como algo que yo no me termino de armar en mi cabeza. Espectacular la pregunta, espectacular la pregunta. Ahí, y ahí aplauso, qué bueno. Voy con esto, que es, esto también, digo, a veces, voy a decir muchas cosas, pero disculpen, aprovechemos y se las digo. Digo, hoy por hoy con la IA, lo que se está hablando es de que los perfiles de contenido, de diseño, tienen que ser más generalistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo cotidiano, lo que haces todos los días, lo vas a poder automatizar. Entonces, volviendo con lo que te decía, uno tiene que tener como ese gran mapa de todo lo que sucede en un negocio. Ahí le vuelvo a decir al que postea en LinkedIn, quiero diseñar y nada más, te vas a quedar sin trabajo. O sea, es para mí, yo ahí lo que pienso es que tenés que ser generalista, pero también tener que conocer las particularidades de tu equipo, que será el contenido, pero también las particularidades de otros equipos. Entonces,
tiro esta idea que es, básicamente en cualquier producto digital, lo dijo Flor y también lo digo, hay como una vida del usuario dentro del producto. Y hay una adquisición, una fidelización porque ya nos use, queremos que nos siga usando, y en algún momento muere, empieza a morir la persona usuaria y tratamos de retenerlo, que no se nos vaya, y tratamos de que vuelva a ser el producto digital. Esa idea de nace, vive y muere, y bueno, no quiero ser tan trágico, ¿no? Pero bueno, entra, nos usa y se va, y nos deja de querer. Bueno, esas son diferentes acciones que vos podés tener en cualquier producto digital, independientemente si uses gamificación o uses otro tipo de estrategia para que eso suceda. Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando se empieza a juntar, uno tiene que entender cuando se empieza a reunir con gente de negocio, que solamente está, o sea, y mi esquema es básico y se los comparto, que es, la gente de negocio, si está contenta, si vende, está contenta, y si no vende, está triste. Esa es como la variable, nada más. Con esa variable vos decís, bueno, ¿qué hacemos para que la gente de negocio esté contenta? Tenemos que buscar desde la experiencia que más personas usen, y eso va a impactar en el negocio porque va a traer más personas, más usuarios van a utilizar, y si tenemos algo de compra en nuestro producto digital, genial, y nos van a comprar, ¿sí? Independientemente del producto que vos tengas, siempre piensan que algo está sucediendo y ese negocio se sostiene a partir de ese producto digital o lo que esté pasando ahí adentro. Entonces, bueno, tu pregunta, perdón que lo haga tan amplio, pero por eso que está bueno como toda la intro, que es muchas veces cuando vos medís el contenido o ves la interacción que hay con esa experiencia gamificada, ahora te voy a contar una que sí funcionó, ahí vos podés ver cómo cuando vos lo llevas al lenguaje del juego, es mucho más divertido. Digo, voy con Duolingo. Duolingo vos estás aprendiendo, pero en un punto estás jugando, y es como muy dinámico, y también es muy fuerte el storytelling de cómo hay personajes que te van ayudando más allá del búho, y que hace que cada uno de esos personajes tenga una personalidad propia. Después Nair me escribe, no, le paso a ella, hay un video de Duolingo de presentación de producto de hace 2 años, donde muestran a un equipo de guionistas de televisión que están trabajando dentro de Duolingo para generar historias todo el tiempo. Hoy a la mañana hice mi lección de Duolingo y había un podcast. Era escuchar un podcast de alguien que te habla en español porque usan la IA para que te hable en español, y después todo el flujo es empezar a completar oraciones para entender lo que está sucediendo. Y ellos gamifican, pero usan el storytelling para que eso sea mucho más potente para la persona o para las y los usuarios. Y entonces toda esa experiencia después se traduce en métricas. Digo, tantas personas completaron el flujo, se interesaron, generamos comunidad, empezamos a fidelizar. Digo, como a veces, muchas veces cuando, no sé, tenés un logro, lo compartís en tus redes sociales. Esa es una manera de publicidad gratis para que llegues y tengas más alcance. Todo eso se mide y todo eso se lleva a negocio diciendo, mira, hicimos tal acción y sucedió todo esto. Y acá retomo con esto de el año pasado, en la parte de contenidos donde yo trabajo, hubo otros equipos que probaron gamificación, y el único lugar donde funcionó bien fue en una expo rural, que había un stand donde te hacían hacer un juego y que completes algo, y que después dejabas los datos y te mandaban por mail para que vos sigas haciendo cosas. Y esa mezcla entre el mundo físico y la virtualidad funcionó bien, porque después midieron y, no sé, vendieron o muchos usuarios pidieron préstamos. Entonces, esa experiencia ahí sí funcionó, pero también lo que tenía era, había un stand diseñado con estética de juego, entonces la persona te conoció ahí y después vos lo fuiste acompañando con mails. Pero no solamente el mail o el producto, sino la experiencia física potencia que después vos logres resultados. Obviamente, esto después todo se traquea, entonces mandás mail, le colocás UTM a los enlaces y empezás a ver cuánta gente entró, cuánta gente convirtió, y ahí sí, te vas con negocio y decís, tenemos que gamificar porque esto funciona y acá están los números. Después, la gente de negocio decidirá si lo avanzan o no avanzan. Pero digo, todo lo que vos haces contenido y gamificás y estás buscando el juego y estás buscando empatizar con la persona, generar comunidad, que le guste hacer algo que vos estás proponiendo, sí o sí siempre se tiene que traducir en términos de negocio. Porque estamos enfocados a buscar, a ayudar a que esa compañía contablemente esté bien, porque si está mal, vamos a quedarnos sin trabajo. Está buenísimo eso que acabas de decir, porque justo engancha con varias cosas, estaba pensando. Primero con esto último que dijiste, que es la diferencia
clave entre un juego, que ahí alguien decía, ¿no? Que los stakeholders es un juego, no es un juego la gamificación, que es una estrategia de negocio, o sea, damos mecánicas de juego y demás, que ahora abro otro paréntesis con eso que te quería llevar. Uno puede usar mecánicas de juego para motivar comportamientos y por ende la venta, que es lo que nosotros necesitamos, o la métrica que queramos tocar, adopción y demás, ¿no? Pero el juego en sí, que después las invito también a pasar a Gamific en LinkedIn, que hicimos un montón de posteos sobre esto, que puedan servirles justamente a ustedes a argumentar. El juego es un juego, o sea, yo entro para divertirme, no hay nada por detrás de eso. Después está la industria del gaming que vende assets, vende expansiones y demás, eso es otro cantar. Hay negocio también, pero uno se sienta a jugar porque quiere jugar y divertirse y ya está. En cambio acá, a través del juego, motivamos logins, ventas. Entonces siempre, en una gamificación, siempre está el negocio en el centro, ¿no? Y después las personas que van a estar usándolo. Y ahí mencionaste Duolingo, Víctor, y justo el fin de semana pasado nos reunimos con Amy Jo Kim, que bueno, ella trabajó para los Sims, Disney, Netflix, Rock Band, un montón. Y ella empezó como diseñadora analista en sistemas, creo que era, después terminó estudiando UX, bueno, un montón de cosas, y nosotros acercamos una inquietud muy grande que desde Duolingo estaban hablando de que el UX murió, y bueno, esos posteos que vimos por todos lados en LinkedIn requemados, y habló de Product Experience, ¿no? Que ya no somos más UX, sino que somos Product Experience o PX. Y lo que decía Amy, y enfatizó un montón de tiempo, es que pensemos en que cuando gamificamos, incluso cuando creamos un producto, no tenemos que quedarnos en el juego o el punto o lo que damos, sino en pensar en el sistema y que la persona va evolucionando skills o evolucionando conocimiento, o sea, no es solamente, bueno, te doy el punto. ¿Qué gano yo como persona? ¿Qué es lo que hace Duolingo? En el camino de lo que voy ganando, yo voy aprendiendo un idioma. Después podemos pensar si las prácticas por ahí son medio invasivas, con los mails son medio como agresivas, pero es un sistema, ¿no? Que yo puedo ver a largo plazo y no es, bueno, hago esto y me dan un puntito, porque es cuando la gente cae, ¿no? No sé si ustedes observaron eso en esa experiencia que mencionabas antes o si te pasó en la que funcionó. Sí, digo, para mí te complemento algo que es siempre el foco de alguien que hace experiencia de usuario, desde el contenido del diseño, va a estar vinculado con negocio. O sea, como para mí es hiper importante eso, porque en realidad lo que... Esto, esto que decir es re importante. Lo que determina el éxito o el fracaso siempre es el negocio. Si funcionó o no funcionó, más allá del juego, del desarrollo del juego. O sea, ahí para mí donde en esto de product experience, que es como ver todo en general, y acá también con esto quiero ser hiper claro que es un perfil que desarrollás y que desarrollás con el tiempo y que está bien que escribas, digo, pero no es para allá, digo, no es que yo quiero decir esto, uy, tengo que saber de todo, ya me voy a estudiar programación, ya me voy a estudiar negocio, no. Sí, para mí lo que, sobre todo porque nosotros somos perfiles más blandos, ¿no? Como somos más hippies y más libros y más vino y más centro cultural, pero digo, de ahí empezar a movernos a no... también tenemos un gran problema que es que nos llevamos mal con los números porque calculamos mal y esas cosas. Digo, amigarnos con eso y entender que el negocio y el número es parte de lo que vos haces. O sea, también como atacar esto como, no es solamente el juego, y ahí te lo cambio, ¿eh? No es solamente escribir el contenido y nada más. Es que también te intereses en cómo le fue, en ir probando nuevas cosas, porque digo, cuando al negocio le da bien, después ahí es donde uno también su trabajo queda más valorizado o no, digo, porque también al negocio le puede ir mal, pero esto vuelvo con lo que decía al comienzo. Puede que hagas cosas que no funcionen, pero puedes que haya otras cosas que sí funcionen, pero el que funcione o que no funcione va a estar atado a una métrica siempre, porque es el que te mide el termómetro. Y esa métrica es, digo, el número para mí lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo es, el número es lo que es. Tenés que llegar a 20.000 comercios. Si estás en 19.900, no llegaste. No importa que vos tengas un montón de excusas o no. Si lo pasaste, genial. Si no lo pasaste, genial. Entonces es como inapelable. De ahí también hay varios factores, pero todas las acciones que uno tiene, que, cuando uno forma parte de un equipo y está generando contenido o está gamificando cosas, todo eso tiene un sentido que es ayudar al negocio. Y ahí con eso lo tenemos que amigar siempre. Es como, no es solamente escribo bien y nada más, o ay, qué buena que estaba mi juego, pero nadie lo usó, o no llega a convertir lo que tiene que convertir. Y acá marco lo que dice Nair, es
el juego es una cosa, o los que están con las computadoras jugando en equipos es algo, pero esto llevado al producto digital tiene que ser otra cosa porque lo que estamos buscando es traccionar. Digo, hace poco Modo sacó una raspadita en su app, y nada, jugabas un poco y después había que ver si lo canjeabas o no, pero ya la experiencia desde el diseño era divertida, entonces seguías probando cosas. Pero digo, todo lo que haces hay que medirlo y ver si funciona o no funciona, pero vuelvo a reiterar esto en términos de lo que el negocio necesite. Y después, obviamente, también esto para mí es hiper importante, que tiene que ver que lo que no funciona hoy no significa que no funcione en 5 o 6 meses o en 7 meses, con más desarrollo, con conversaciones de hablar con la gente de desarrollo y decir, espera, ¿podemos probar esto que hicimos el año pasado y ver si podemos tener un MVP un poquito más robusto? Bueno, lo que digo, si se puede lograr eso, sobre todo porque muchas veces, acá cuento también cosas, todo es en el aquí y ahora siempre. Viene negocio, gamifiquemos hoy. Y es difícil que uno lo planifique. Entonces, si lo planificas con tiempo y lo vas trabajando, te hace probable que el resultado o la experiencia para la persona sea mucho mejor. Y que digo, no sea lo más importante de tu día, pero que lo vayas llevando de a poco. Sí, sí, pensando en eso también pensaba más que nada en las personas, ¿no? O sea, el negocio, claramente le importa el negocio, que es un vector para con las personas. Y hay algo súper importante que también surgió en las preguntas, es decir, que quería enganchar, es el rol de la personalización, ¿no? O sea, todos como diseñadores de productos nos hablan un montón de personalización, pero a mi parecer, me parece que es ultra importante incluso en la gamificación, ¿no? Porque no es lo mismo un juego que me motive a jugar a que, no me interesa, ¿no? Y ahí tenemos distintos tipos de jugadores, no es lo mismo el que le interesa más, no sé, coleccionar cosas y tener todo completo versus el que es más social y por ahí quiere contribuir con otras personas. Entonces, pensaba, ¿no?, en también entender no solamente a las personas, sino el tipo de jugador o lo que le motiva a jugar, que es un nivel quizás más de complejidad que una user persona de las que conocemos, ¿no? Y de ahí también pienso que la redacción es la clave en poder diferenciar, por ejemplo, esto que decías, ¿no?, de las campañas de mailing que a veces se quieren gamificar para que la gente las responda y demás, que bueno, ya de por sí el mailing es complicado porque convivís con 60 millones de mails por día que te mandan, pero no es lo mismo la reacción de invitarte a una aventura que a mí me motive que otra que la motive a Nati, ¿no? Entonces ahí tenemos como distintas entradas. Y quizás ahí la AI nos puede ayudar, ¿no? En pensar distintos remitentes, o siempre desde la arquitectura de la reacción, porque ahí el protagonista sería el redactor, porque te invita a sumergirte a esa aventura. Sí, ahí también te complemento esto, es que en realidad te ajusto esta última parte de que el protagonista sea el redactor. No, el protagonista siempre va a ser la persona usuaria y los copies lo que van a tratar de buscar es estimular a que eso suceda. Personalización, si lo hacemos con IA, perfecto. Personalización, si no lo hacemos con IA, hay que empezar a analizarlo, porque acá te voy a decir algo que, digo, te escuchaba y digo, me sale el Víctor de negocio, que es personalizar, pero ¿a qué costo? Digo, identificar las audiencias, digo, si ahí ya me ponme en tu pregunta, digo, vamos a fidelizar a los que más nos usan para que nos sigan usando más. Pero también es como, digo, esto que siempre está bueno, cuando uno, esto que Nair nos propone, es básicamente un brief. Vamos a personalizar con IA a tal audiencia. La primera pregunta que te tiene que surgir antes de que empezamos a escribir cosas es, ¿esa audiencia es grande? ¿Es chica? ¿Cuánto nos trae de facturación como negocio? Y vuelvo a decir lo mismo, soy una persona que estudió en sociales, pero lo que voy es, necesito entender o necesitamos ver con negocio qué vamos a ganar de eso. Porque si no, muchas veces lo que pasa con la personalización es que tal vez llegás a una audiencia muy, muy chiquita que encima te trae muy poca facturación y no tiene sentido haber movido tanto esfuerzo para eso. Y esto que estoy diciendo es ensayo y error, porque muchas veces nos pasó de estar trabajando cosas que digo, ¿esto a cuántos comercios les pega? A 300. Y digo, ¿no tendríamos que hacer cosas más generales para atraer más? Bueno, eso también es como las maduraciones de los equipos y también del rol mío, como de cuando estás en contenido ya empezás a hacer esas preguntas para que, digo, para mí es hiper importante trabajarlo en equipo. O sea, nadie es responsable. Si nos va bien a todos. Si nos va mal a todos. Entonces, bueno, pensemos bien eso. Y la personalización, digo, vuelvo a tu pregunta, que es,
identificar jugadores, hacerlo con IA y empezar a prontear y empezar a ver qué sucede, y acá también algo que es clave para mí es controlar qué es lo que nos trae la IA y empezar a aplicarlo también es importante. Ahí después, también para responderle a Nair y también para todos hay como un desafío con la IA, es, bueno, pronteamos y vemos qué sucede, después ver cómo se implementa y ver qué equipo se lleva a eso y ver cómo controlamos nosotros ese contenido que se está generando y que no haya algo que se puso de moda este año, que es las alucinaciones de la IA, porque ahí vas a perder el control de lo que está hablando con los usuarios. Entonces, vengo acá y les digo, no sé cómo se hace eso, sí lo que sé es que tengo la pregunta para ir a ver con quién lo hace en el caso de que donde yo esté trabajando se aplique y empezar a preguntar. Porque muchas veces el rol de alguien que hace contenidos es justamente eso. Funcionamos un poco como control de calidad, como QA, tipo, bueno, vayamos a ver qué es lo que devuelve para ajustar cosas. Sí, totalmente. Pensando en el delirio de la IA, ahí ya abrí otro capítulo y me fui un poco de tema, ¿no? Pero bueno, algo que decías que es importante es nuestro rol, ¿no? De prompteo pero controlo, porque, bueno, vemos que hay gente que abusa, y no por culpar a la gente, o sea, a nosotros, ¿no? De que trabajadores, pero digo, hay tanto énfasis y tanto empuje con usala, decir, bueno, está bien, la uso, pero después se termina desmadrando, termina apareciendo, no sé, notas en La Nación que la escribió la IA, nadie la controló, como bueno, sí, la palabra santa la tiene la IA, entonces es la importancia de nuestra cabeza, ¿no? De estar controlando ese ambiente. Saltando otra pregunta que por ahí engancha y por ahí no, pero de experiencias gamificadas, dijiste que hubo una que les había funcionado, ¿puede ser? Sí, había una en una expo rural, que era stand donde está el banco, están todos los bancos, están todas las empresas, ahí la gente va a comprar maquinaria para agrícola, y ahí sí, lo que yo tengo entendido de eso que funcionó bien, o sea, lo probamos, en 3 equipos los probamos, yo arranqué la primera prueba, funcionó mal, otro equipo funcionó mal, y la tercera la pegaron, entonces digo, ¿qué hicieron ustedes distinto? Y ahí también está bueno esto de entender, tipo, esto está importante que es, uno siempre tiene hipótesis, tipo, yo creo que falló por esto, y mi hipótesis era como que no estaba completa la experiencia, y la hipótesis que sacamos con esa experiencia que era la mezcla de algo físico, con después un seguimiento a través de mails, completaba como, bueno, hice un juego, me pidieron tal cosa, y ahora me están diciendo cuánto me falta, y obtengo algo, creo que fue más redituable. O sea, de hecho, igual cuando lo presentaron era en términos de negocio, uno empieza a medir todo, a traquear todo, decir, bueno, tengo tanto open rate, tanta gente entró a la app Galicia, hizo cosas, y acá tengo el número de cuánta plata, nosotros le decimos TPV, pero yo le digo plata, cuánta plata trajimos a partir de esta acción. Bien, y ahí hubo posibilidad de recopilar comentarios o qué decía la gente, cómo reaccionaba, como para saber un poco el efecto, ¿no? Que tuvo la gamificación distinto a otra estrategia. Ahí tendrías que poder sumarlo a tu journey de trabajo y ver si tenés, y en este caso no hubo, porque también ahí está bueno lo que dicen Nair, que está buenísimo esto que les voy a decir, ¿eh? No todo es tan ideal como uno cree. Decir, tengo datos por acá, tengo datos por allá, es muchas veces como ir viendo, sobre todo en esto de cuando estás como probándolo y lo estás probando en chiquito, decís, me encantaría tener toda esta información o algo, pero a veces no tenés tanta data. Hay una parte de nuestro trabajo, para los que me miran, que vos vas así, trabajando, y vas viendo qué onda, o sea, no es tanto de, tengo todo medido y mira cómo tengo el dato, pero sí también lo podés construir. Y ahí también, mira, esta pregunta, esto que me decís, me viene a la cabeza también contar esto, que es, tengan en cuenta que también la naturaleza de los equipos es hacer muchas cosas a la vez. Y hacer muchas cosas a la vez, también perdés como ese nivel, le decimos, de granularidad o de detalle sobre lo que estás haciendo. Porque hay muchas iniciativas corriendo en paralelo, entonces no es solamente, estoy pensando un juego toda la mañana y veo cómo lo hago, sino que estás en reuniones, estás resolviendo otras cosas, y ahí por el medio va pasando la gamificación. Por lo menos en mi caso puntual, que hay muchas iniciativas corriendo, y bueno, vas como atendiendo a eso, o sea, muchas veces también hacer contenido, ir probando cosas, es saber que no va a ser lo perfecto que vos querés que sea, pero va a ser lo más real que puedes integrar en ese momento, y sobre todo para ver qué te funciona, qué no te funciona, y ponerle más foco a las cosas que te funcionan. Y digo esto sobre todo porque estoy en un equipo que le está yendo bien. Entonces está bueno, porque muchas veces no fue mal,
porque un producto estaba como arrancando y todavía no estaba tan sólido o tan robusto, pero después cuando empezó a funcionar bien, los números de negocio fueron acompañando, pero así todo, por más que les cuente que está yendo bien el producto, no quita que sigamos probando cosas igual. Y que no tengamos ese nivel de tiempo para analizarlo tan al detalle. Es media hora, 1 hora, 2 horas y 4 horas en la semana de un día de 8 horas de trabajo, 9 horas de trabajo. Claro, lo que va, el tiempo que va teniendo, más lo que va surgiendo y las prioridades que se van metiendo por la ventana. Y No, con y todo aparte, también a veces, muchas veces usamos datos, no es que no medimos, yo no quiero decir que no medimos, pero tal vez depende de la iniciativa. O sea, a veces cuando tenés redes sociales y tenés posteos, ahí medís rápido, cuando tenés open rate, tenés feedback. A veces, si lo hicieras en una landing, donde vos tenés Hotjar es esas caritas que te dicen, me das tu opinión, y la gente, el usuario despliega, elige 5 caritas y después te pone cosas, porque lo mejor que hay en el mundo es un usuario enojado, porque el usuario enojado te da mucha información, más allá de, ustedes tienen como que sacar la parte de los insultos, pero sí hay alguien que se tomó 2 minutos para decirte esto no funciona o esto me gusta, y ahí tenés data, y empezás a analizar. Y después también, pero vuelvo a lo mismo, a veces yo te estoy trayendo como, estamos hablando de gaming, que tal vez no lo tenemos tan desarrollado, pero hay otras acciones que sí tenemos desarrolladas, y lo que hacemos es, hay un equipo de UX Research que va y habla con usuarios, entonces ahí tenés como información mucho más rica. Digo, como el combo completo de tengo data, tengo feedback de los usuarios, tengo comentarios, estará en proyectos mucho más grandes. Que también esos proyectos mucho más grandes son los que mueven más al negocio, porque se factura un montón, pero después tenés que generar esos microproyectos que los vas armando, como veníamos diciendo recién, ahí a pulmón, con alambre. Digo, tampoco quiero idealizar el mundo de la tecnología de, ay, mirá, platos voladores. No, es mucho de poder hablar con los equipos en un escenario en donde a veces las cosas no suceden, empezar a llegar a acuerdos, y uno desarrolla más que nada la parte como diplomática de eso. Vas, tocas a otro equipo, podemos hacer esto, no, ahora estoy ocupado, volvés en 3 semanas y vas a decir, bueno, te escribo en 3 semanas y en 3 semanas, hola, acá estoy de nuevo, podemos hacer esto y llegar a acuerdos. Sí, estaba pensando en esto que decías de hablar con equipos y demás, que, bueno, el final, creo que el endgame de todo lo que hacemos es el resultado, ¿no? Porque, bueno, trabajamos para resultados. Y lo que me preguntan en todas las reuniones que venimos haciendo hasta ahora, y la vuelvo a repetir porque quizás hay gente que no viene a otras reuniones y es interesante, siempre me dicen, de cara a la gamificación, pero esto lo podemos saber a cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo hago para medir la gamificación? Speakers anteriores dijeron, no hay una métrica de gamificación bien, gamificación mal, sino que como está tan embebida en negocio es, bueno, ¿qué métrica querés tocar? ¿Que hiciste aumentar cantidad de usuarios y después de tu estrategia aumentó el porcentaje que esperabas, cumplió? Entonces la gamificación ahí contribuyó a el objetivo de negocio. Entonces la gamificación es esa herramienta que le da el empujón a la persona para hacer lo que yo necesito que haga, ¿no? La más simple es la venta, por supuesto, pero ¿qué otras cosas más podemos llegar a motivar en las personas y que se puede llegar a medir? Que se te ocurra no solamente en gamificación, ¿no? En otras cosas que decís, bueno, también podemos medir X cosa. Bien, ahí también habría que hablar con alguien que esté como más metido en los flujos y qué análisis se hace. Digo, mi primera pregunta que me surge es, ¿cuánta gente jugó? ¿Cuánta tasa de abandono tenés? ¿En qué momento se caen? Y poder como ir explorando el journey que tenga dentro del juego, ¿eh? Sí, Digo, el panel, digamos. claro, el panel. Digo, yo cuando en Duolingo estoy haciendo mi lección de todas las mañanas, lo primero que hago en el día es pesarme y hacer mi lección de Duolingo y después desayunar. Entonces, la segunda cosa que estoy haciendo, cuando cambio porque estoy viendo una notificación o algo, me aparece la push de te quedaste a mitad del juego y vuelvo a terminar el flujo. Eh, pero más allá de eso, digo, si ese dato no se tiene, porque también ahí está bueno lo que me estás diciendo, porque como que empata con lo que yo te digo, como que a veces vas así trabajando, vas ciego trabajando, lo digo para quien lo escuche. Yo muchas veces, en gamificación y en otros proyectos que no necesariamente sean de juego, me preguntaba, tipo, ¿qué de todo lo que estoy haciendo está moviendo al negocio? Y como, bueno, ¿cuál es la acción que movió y que tipo, hicimos, no sé, tal iniciativa, o hicimos tal promoción, o contamos tal cosa, o mandamos tal mensaje en tal momento y eso explotó? Y todo el tiempo, esa necesidad de medir
es tipo, te vas a dar cuenta que exige mucho tiempo, mucho análisis por parte de la gente de negocio que no tiene ese tiempo, y entonces termina siendo la métrica de negocio de llegamos a tanto objetivo numérico o no, el único que define, porque los otros análisis llevan mucho tiempo y nunca lo vas a tener. Entonces, dejé de pelearme con el análisis más chiquitito de qué acción puntual hizo que movamos un gran número, y entiendo que ese gran número es producto de todo lo que hicimos. Y ahí vas a tener un promedio de cosas que funcionaron bien, cosas que funcionaron mal, y que también depende del producto digital, porque hay productos que son 100% digital, y hay productos, por ejemplo, en el sector bancario, que vos tenés un gran aliado que es la sucursal, que hay una persona que está acompañando a esa persona para que sucedan cosas. Entonces es como la mezcla de todo eso que hiciste en un mes movió el número. Y entonces es entenderlo, decir, bueno, digo, porque a veces tuve mucho tiempo como diciendo, no, pará, ¿qué hicimos bien este mes? Y que me miren y me dijeron, no lo sé. O sea, acá está el número, llegamos. PTK. Entonces pasa mucho eso, o sea, como de siempre de ser realistas, de que hay límites que, o sea, ¿me gustaría trabajar de otra manera? Seguramente que sí, y mucho más ordenado y mucho más metódico, con mucho más nivel de análisis, pero ese mundo ideal entiendo que no existe. Entiendo esto que nuestra dinámica de trabajo, que podrá ser mejor o peor que otro equipo o que otra empresa, pero es la que es. Y ahí sobre esa forma de trabajar, después todo el tiempo vas a ir ajustando cosas y acá también hay algo que es importante, que es, yo estoy hace 3 años en el banco y ahora entiendo mucho mejor lo que estábamos haciendo que al comienzo, pero es un proceso, o sea, no vas a entrar al segundo día y decís, TPV, share, market share, y un montón de cosas en inglés que hay que decir de términos de terminología de negocio, pero sí los invito digo, primero consejo que digo siempre es, primero escriban bien, que es lo más importante de todo, y después sobre esa escritura correcta viene todo lo demás. Y ustedes me pueden decir, bueno, Víctor, tengo que aprender un montón de cosas, y yo te voy a decir que sí, porque cuando aprendés más cosas, entendés mejor al negocio, y sobre todo estos perfiles que son más de escritura, hay como un debate eterno entre diseñadores y contenidistas de cómo le demostramos al negocio que damos valor. Bueno, tiene que ver con eso, con entender el negocio. Y ahí cuando vas con, gamificamos esto, y tanta gente jugó, y tantos comentarios positivos, y trajimos tanta plata, créeme que el de negocio, cuando dijiste trajimos tanta plata, te empieza a escuchar. Y te dice, estos hippies entienden y buscan hacer plata. Y eso es lo que cambia. Porque sí o sí tenés que ir a jugar al territorio de ellos. No van a venir al nuestro a ver qué lindo que son nuestros copies y nuestra experiencia. Tenemos que ir hacia otro lugar, porque en el otro lugar hay algo tan básico como el dinero. Y lo tienen ellos. Entonces tenés que ir hacia ese territorio. Espectacular esa reflexión. Creo que la voy a imprimir en un papel, porque de ahí yo creo que es la piedra angular que nos sirve para pensar a la gamificación también, que busca el negocio, ¿no? A través del comportamiento y demás, pero busca objetivo de negocio, no es un juego. No, pero aparte todo lo que haces está alimentando al negocio. Y ahí hoy es gamificación, la semana que viene será los agentes de IA que juegan y se visten y te hacen la serie que vos querés en 30 minutos, y entonces eso después genera que conviertas tal cosa. Y también para mí lo que tiene de bueno es eso, como que es muy dinámico, y uno todo el tiempo tiene que estar charlando acá al mediodía, o estudiando después de las 6 de la tarde. Digo, realmente yo no estoy haciendo una apología de ser workaholic, ni mucho menos, pero de los 7 días de la semana que tienen, hay un track que tienen que dedicar a investigar, a estudiar, a actualizarse. Digo, el sábado a la mañana tomando café en alguna estación de servicio y con la compu, para mí es el mejor horario, pero también es el día de la semana. Ahí, son 5 días. Y todos partimos con lo mismo, que es no tenemos tiempo. Bueno, hacételo, porque para mí estás invirtiendo mucho en tu desarrollo profesional, si es que te gusta lo que haces y que también te exige que estés actualizado. Claro, porque de alguna manera te estás cargando conocimiento a vos, que hoy estás trabajando acá, pero mañana es como marca personal, ¿no? Es todo lo que yo sé, lo puedo aportar a donde yo vaya, está conmigo. Sí, tipo, digo, ahí, para mí lo que tiene bueno este presente, donde todo cambia tan rápidamente, es que todavía estará actualizado. Entonces, el que estudió arquitectura, terminó, se recibió y empieza a hacer casas hermosas, las hará distintas de otra forma o con otras innovaciones. Nosotros tenemos como más esa obligación porque es mucho más dinámico, pero también está bueno, me parece.
Y también una cosa que está bueno también entender es que lo que funciona también se agota rápido, porque es todo muy dinámico. Entonces, lo que hoy funcionó, o un copy que funcionó, nosotros tenemos una terminal que se llama Nave Point, que es violeta, y hay un competidor que se llama Payway, que la terminal es blanca, y empezamos a jugar con el color, tipo, cambiar por la violeta. Ahí una cosa que también hay que tener en cuenta es las connotaciones políticas, ¿no? Como el violeta asociado a Milei, tratar de bajarlo para que no, el usuario no lo interprete así, pero la terminal violeta como concepto. Y nos está dando buenos resultados en apertura, en clics y en número de negocio. Y cuando me dicen, buenísimo, ¿cómo la pegaste con esto? Sí, pero sé que se agota. O sea, se agota en un mes y medio, hay que pensar otra cosa o ir cambiándolo porque se agota. O sea, todo tiene su vida útil porque todo el tiempo eh, los contenidos que nos impactan a nosotros también van cambiando. Un día en mi oficina el potito de TikTok, viste, como, bueno, eso también Sí, funciona, pero después sí, se tal agota cual. y cambia. Ahí también, bueno, esa es la locura que vivimos y ahí también para mí está bueno, aunque no... a nivel profesional tenés que tener TikTok. Digo, tenés que entender cómo son las nuevas tendencias, cómo son las nuevas formas de contar, porque también te va a ayudar a pensar mejor contenido. Tal cual. Faltan 10 minutos, pero hay una pregunta que dejaron en el chat que la quisiera leer antes de pasar, Nati, al resto que dejó Rubén, que está muy buena, que dice: estoy entendiendo que el impacto real de la gamificación se ve en ciclos de usos prolongados que pueden ser días o semanas. Con el objetivo de evitar riesgos, ¿es posible evaluar diseños de experiencias gamificadas usando prototipos, sabiendo que estos en promedio duran 20 minutos de cara al usuario? ¿Te pasó a hacer algo así? No tengo, mira, acá con ayer hablábamos que decíamos que hay cosas que no sabíamos, y esta es una cosa que no sabemos, entonces no vamos a arriesgar, pero digo, no, habría que ver con alguien que esté como muy metido en el producto. Acá también digo algo, que es, uno nunca elige dónde trabaja, entonces a veces, tipo, yo estoy como más en la parte de experiencia de marca, veo algunas cosas con negocio, pero no tanto con producto, entonces hay otros equipos que tienen que ver eso. Pero ahí habría que, no soy el que tiene la respuesta, pero habría que evaluarlo. Digo, cómo se podría desarrollar. Sí, ahí justo le respondí que hubo un caso, de paso hago paréntesis, no fue un prototipo, pero hubo un speaker anterior, Simón Duque se llama, que quienes quieran vayan al canal de YouTube de Gamific, que lo subimos, que él comentó que el caso más exitoso que él encabezó fue con la Tampaz, pero ¿qué hicieron ellos? Agarraron una muestra chiquitita de usuarios, hicieron un desarrollo tremendo, porque nada, había un porcentaje de adopción del producto que no era bueno, la gente no entendía los puntos, pasaron años y era como que le faltaba un punch. Le dieron un desafío re corto, tenían creo que un mes para aumentar un 3% más de conversión que otras campañas gamificadas. O sea, fue muy específico la TAM. Entonces sacaron creo que una muestra del 5% de los usuarios, lo sumergieron ahí, pero se fueron al demonio de las métricas a full del 5% que tomaron, ¿no? Entonces quedó como un caso de estudio que después no sé si la TAM lo volvió a usar y demás, así que si quieren pasarse, él lo explica, y si no, ponen la TAM Pass Octalysis y le va a salir el estudio. Pero bueno, eso fue como un AB, ¿viste? Chiquitito. Y después también esto de que acaba de nombrar Nair es esto, probás en baja, que es el concepto del MVP, y después lo empezás como a ampliar y a llegar a más audiencias y empezar a escalarlo. Vuelvo a decir lo mismo también, lo dije recién, que es, te funciona un tiempo y después tenés que cambiar. También el usuario se aburre muy rápido, entonces tenés que volver a pensar cosas. Sí, Porque también lo que pasó es que todo empezó a estar gamificado, bien, mal, más o menos, eso no importa, pero también el usuario se empieza a saturar de, quiero saber cuánto estará, qué saldo tengo en mi cuenta del banco, no quiero jugar. O sea, también pasa mucho eso, entonces se van saturando las audiencias. Pero bueno, sí. también es el desafío, ¿eh? Sí, no digo tal cual, el hecho de convivir, y eso es un tema que siempre decimos en Gamific, ¿no? Que gamificación, le damos puntos, niveles, puntos. Ya tengo puntos en todas las marcas, ya no me interesan los puntos. Entonces lo que decías vos, Víctor, bueno, hay que renovar un poco la atracción, es un costo de desarrollo y como todo, pero bueno, después está demostrar los resultados. Nati, no sé si tenés preguntas a mano o algo que haya surgido mientras hablamos. Yo creo que las fui atajando todas, pero por las dudas. Fuiste atajando todas, de hecho revisé incluso las que teníamos en el form y salvo que alguien tenga alguna consulta particular, cubriste como todo. Vamos. Bien, bueno, nada, mientras van escribiendo o si surge alguna consulta,
nada, me parecía importante justamente acercar esta cuestión. Igual, Víctor, no solamente hablamos de writing, hablamos muchísimo de estrategia, así que gracias por eso, porque creo que estamos todos en esa. No, primero, digo, para mí, primero agradecerles la invitación y agradecerles a las personas que viernes al mediodía se conectaron, genial por eso. Y después espero que haya servido también, porque tengo como esa duda, uno, también esto, como les contaba al comienzo, ¿no? Que muchas veces vos construís desde un lugar y es el lugar que tenés, y entonces, y haces lo que podés con lo que tenés, pero después viene otro, siempre pasa lo mismo, ¿eh? Vos estás trabajando en un equipo y decís, hacemos todo mal, ¿cómo estamos improvisando? Pero viene otro y te dice, buenísimo lo que hacen ustedes. Decís, no sabés lo que es esto. Y después vas con otro que pensás que lo hace genial y te dice, no sabés lo que es esto. Yo recomiendo mucho que vayan a eventos, a charlas, a juntarse con gente de otras empresas, de otras industrias y empiecen a charlar. Y ahí se van a dar cuenta que para mí, cuando te juntás con otros profesionales, estamos todos resolviendo cosas como podemos. Después está, tipo, el posteíto perfecto de todo, mirá cuánta plata ganamos, pero hay como una cuota de que nadie es un crack. O sea, estamos todos construyendo, estamos viendo, y desde ahí empezamos. Digo, también eso lo que está bueno es que te coloca en un lugar, te tiene que colocar en un lugar de humildad, ¿entendés? Como, bueno, lo estoy haciendo como podemos. Y un poco esta charla que hizo que me levantara a las 5 de la mañana porque estaba ansioso, es esto, tipo, che, cuidemos del espacio, digamos cosas que espero que les sirvan. Y nada, eso, gracias por la invitación. Buenísimo. Acá Belén dice que le sirvió mucho el tema de medir. Sé lo que el negocio quiere medir, pero no existe nada antes de la gamificación y es complicado devolverles un número de un antes y un después. Bueno, ahí aporto lo que a mí me sirve, Belén, mucho caso de estudio. Y aportar eso. No, hay una cosa que también está buenísima, que no hacen los equipos comerciales, que también está bueno para tener, que es, antes de arrancar lo que quieras desarrollar, no te pueden dar el número de lo que van a traer. Entonces, uno también tiene que decir, vamos a hacer con esto, ¿y cuánto vamos a traer? 15, bueno, genial. Y después medir si ese 15 inicial llegaste o no llegaste. Porque muchas veces en esto de, digo, yo también, la invitación a que yo les hago es como, uno cuando hace contenido recibe presiones de otros equipos. Y esos equipos también tienen el desafío de llegar a tantos clientes. ¿Cuánto presupuesto tengo? Nada. Bueno, vamos a hablar con el equipo de content, así lo llenamos de palabras lindas para que algo suceda. Y pasa mucho eso. Entonces, uno también tiene que poder ser bien empático en el sentido pleno de eso, de entender la necesidad del otro sector. Pero creo que está bueno eso de, antes de desarrollar, tipo, hacer la pregunta de ¿cuánto quieres traer vos? Y eso es solamente un parámetro, vuelvo sobre la importancia del número. 15, bueno, trabajamos y trajimos 8, bueno, trajimos 8, pero entendemos más y sabemos qué número es más real y podés comparar si te funcionó bien o te funcionó mal. Si es que se puede medir también, porque muchas veces vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, listo. El MVP es eso muchas veces, vamos a ver qué pasa, pero si uno pone una proyección o algo, o qué querés lograr, después ves eso. Y también los invito a que esa pregunta siempre quede al lado nuestro, porque comercial no te la va a hacer. Va a decir, probemos tal cosa. Bueno, pero negociemos este número para ver qué onda y después lo poder medir. Pero no pasa. Y está bueno tenerlo en cuenta. Tal cual. Bueno, creo que ya estamos cerquita del horario. Algunos ya seguramente tienen reuniones ahora también, así que tampoco le queremos sacar más tiempo a Víctor. Bueno, nada, agradecerte un montón, nos llenaste de un montón de sabiduría. Yo ahí les dejé por las dudas el LinkedIn de Gamific, porque nosotros vamos anunciando ahí los speakers. Bueno, Víctor, creo que te encuentras como Víctor Maldonado en LinkedIn. Para quienes no lo seguían hasta ahora, síganlo. Para quienes llegaron tarde, no se preocupen, lo vamos a subir a YouTube y próximamente vamos a estar preparando el canal de Spotify para subir esto en formato audio, porque por ahí está bueno escucharlo mientras uno va en el colectivo y no andar con el celular en la mano. Así que te tranquilo, Ignacio. Y bueno, nada, gracias, Víctor, por venir y gracias a ustedes también por sumarse. Gracias a todos por estar, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, estamos en contacto. Buen fin de... Muchas gracias, buen fin de, chau, chau. Gracias.